Morante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Bien, aquí estamos otra vez, otro podcast y interesante, también. Hay que decirlo. Yo creo que este tema tiene sustancia. Lo que pasa que hemos acordado los dos en esta ocasión, para marcar diferencia, vamos a hacer un podcast escueto. Pero bueno, el tema da de sí y otro día si no podemos tratarlo de nuevo. ¿Tú qué tal, tío? ¿Qué tal estás? Bien, contento de estar aquí contigo y este podcast eh, lo hacemos a propósito de un comentario que tuvimos en Instagram donde se nos instaba a reflexionar, a dialogar sobre ese asunto. La capacidad que ha tenido Vox para interpelar a la clase obrera, ¿no? A la clase trabajadora. Entonces, lo que vamos a intentar en este podcast es visibilizar las claves que han provocado que la clase trabajadora, con todas las circunstancias que engloban a, a esta clase, se sienta atraída por un partido cuyas políticas eh, parecen no converger con los propios intereses de la clase obrera, ¿no? Por lo tanto, la primera cuestión que te lanzo es que nos hagas una pequeña reflexión o que nos des la primera clave para poder entender por qué sucede este hecho y a partir de aquí comenzar a la charrada. Sí, bueno, primero de todo apuntar que si bien es cierto que no solo han repetido el resultado en las elecciones de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sino que han subido un escaño, Vox, eh, tampoco se está vendiendo quizás desde los medios de comunicación como un éxito. Yo no creo que tanto Vox, sino más bien el PP, ¿no? Específicamente el PP. Sí que es verdad que al final las políticas importantes que lleva a cabo el PP y que suponemos, porque nunca han gobernado, Vox también llevaría, o sea, son muy similares, ¿no? Entonces, al final, más allá digamos, de las performances, en realidad sus políticas no son muy diferentes. Unos son más explícitamente racistas o más explícitamente populistas, por decirlo así, y otros pues lo son un poquito menos. Pero bueno, en realidad la diferencia en términos económicos de calado, en términos sociales de calado, no son demasiado diferentes. Esto por un lado, pero sí que es verdad que simbólicamente votar a Vox o votar al PP no es exactamente lo mismo, ¿no? Votar a Vox supone votar a un partido nuevo, votar a una nueva opción y por tanto, desechar opciones antiguas, y esto es relevante, ¿no? Conservadoras, en este caso el PP, en España. Por otro lado, también es abrazar los nuevos postulados de la derecha, y algunos dirían extrema derecha, pero yo creo que es de la derecha en general, que se está escorando un poco más hacia la derecha, pues legitimar determinados discursos abiertamente homófobos, abiertamente xenófobos y también machistas, ¿no? Todo esto responde a, digamos, las exigencias posmodernas de la izquierda, ¿no? Como aquello políticamente correcto cada vez tiende más hacia la imposición de determinados nuevos paradigmas con respecto al machismo, con respecto a la homofobia o con respecto a la xenofobia. Y esto pues responde a ello, ¿no? Es una actitud reaccionaria, una actitud conservadora que no se está dando únicamente aquí en España, ¿no? Obviamente se está dando en todo Occidente. Donald Trump es el ejemplo perfecto de ello y seguramente pues en Europa tenemos también bastantes referentes. Pero bueno, ya a la cuestión esencial y con esto ya te daré paso a ver qué piensas tú, es por qué está pasando esto, por qué está arrasando, digamos, estos postulados, ¿no? Bueno, principalmente porque la izquierda no cumple lo que promete, ya sea por dificultad, ya sea porque no tiene voluntad real de hacerlo, ya sea porque no puede hacerlo, da igual. El caso es que al obrero no le llegan esas voluntades. Claro, existe la crítica que se puede hacer y es, bueno, ya, pero es que los partidos no van a salvarte el pellejo, tienes que implicarte, es cierto. Pero claro, esto es una rueda, ¿no? Una vez yo me implico, si no veo resultados rápidos, sobre todo en este contexto postmoderno, pues me desvinculo. Entonces, tiene que existir una cooperación muy efectiva y jodida en la que
la persona se implica, ve resultados y por tanto se implica con mayor fuerza, digamos, y esto pues prosigue, ¿no? Gracias a la motivación de los partidos, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que al final el crecimiento de la extrema derecha o de postulados más extremos en la derecha, en el conservadurismo, no es más que la incapacidad de la izquierda, básicamente. Luego el votante de izquierdas, pues digamos, muy fanático, se puede enfadar y puede llorar todo lo que quiera, pero esta es la verdad desde mi punto de vista. No sé qué piensas, no sé qué te parece, hasta qué punto revela este éxito rotundo de la derecha en la Comunidad de Madrid, porque es así, hasta qué punto revela el conservadurismo o el crecimiento y el apoyo de las clases populares por la derecha, no tanto en apoyo a la derecha, sino como crítica y rechazo a la izquierda que no la defiende. La derecha, o en este caso Vox, la extrema derecha, ha tenido la capacidad de ofrecer respuestas simples a problemas complejos. Las personas que viven en aquellas zonas más vulnerables padecen una serie de problemáticas que la izquierda no es capaz de abordar, quizás por su discurso buenista, quizás por su buena fe, quizás por su intención de no ofender a nadie, pero una persona que vive en un barrio obrero, que vive la precariedad, que vive las relaciones asimétricas, que vive inmerso en la incerteza por si llegan personas de fuera y le quitan el pan, lo que hace Vox es afrontar esta encrucijada de manera directa, concreta, con un discurso que va al oído de la persona obrera, capaz de seducirla, ¿no? Por último ya, y abro paso a la siguiente cuestión, hace referencia a aquello que decíamos antes, ¿no? Como un partido que a priori va en contra de los intereses de la clase obrera tiene el apoyo de la clase obrera. Es decir, aquí entramos en una paradoja, ¿no? La clase obrera se olvida realmente de las voluntades del partido, en este caso de Vox, centrándose en las propias, olvidando que Vox, si el día de mañana tuviera la potestad para gobernar, aplicaría políticas que lo que harían sería retroceder a la clase trabajadora en derechos, en medios, en libertades y en capacidades, ¿no? Por lo tanto, la cuestión que de traslado es precisamente esto, ¿no? Esta paradoja que se crea entre un partido cuyas políticas van en contra de la seguridad de la clase obrera y una clase obrera que olvida esto, olvida las consecuencias que se pueden provocar y se lanza, ¿no?, a los brazos de la extrema derecha, de Vox. Sí, sí, yo creo que, claro, esto digamos que parte de un error y de una asunción que quizás desde la izquierda se da demasiado, es que la clase obrera se define como, digamos, ideológicamente, mayoritariamente de izquierdas. Bueno, esto es en el contexto de los años 70, cuando efectivamente existía una conciencia de la clase obrera, pues quizás era así, ¿no? Pero hace ya tiempo que eso dejó de ser así. Claro, esto es otro debate, ¿no? Si digamos que las realidades existen, materialismo, idealismo, ¿no? Más existen, se crea en ellas o no, o solo pueden existir si se cree en ellas, ¿no? Es decir, perteneces a la clase obrera si entiendes todo lo que eso supone y entiendes un poquito el contexto socioeconómico, y si no es así, no perteneces a la clase obrera, o independientemente de si tú estás concienciado, perteneces a la clase obrera. Este es otro debate, en realidad, creo. Por eso creo que es un error partir de la asunción de que si tú tienes unos ingresos bajos, perteneces por defecto a la clase obrera, porque hay mucha gente que no se autodefine como clase obrera, sino como clase media. Claro, este es otro debate, ¿no? En realidad, el significante que nos viene a la cabeza cuando pensamos en clase media son elementos propios de la clase alta o media alta. Son coches caros, son casas grandes con las ventanas muy grandes y mucho sol, son césped con un perro bonito, y esos son todos elementos que más que de clase media, por definición, por definición económica, son de clase media alta o clase alta. Entonces existe ahí un desfase, un error
en la consideración de lo que es clase media. Claro, de aquí deriva, yo creo, uno de los problemas y de los errores de la izquierda actual postmoderna, ¿no? Que introdujo, no únicamente, porque otro de los factores que digamos, desarticuló la clase obrera fue la desarticulación del sindicalismo, la expansión del neoliberalismo, etcétera. Pero uno de los elementos, también colaboró en esto, fue que la clase media de izquierdas progresista y la clase media alta introdujo valores postmaterialistas, o esos valores postmaterialistas se introdujeron, y ahora que eso está dentro de lo que se califica como clase obrera o clase trabajadora, se enfadan porque la clase obrera no se identifica a través de los conceptos de clase obrera pura o clase trabajadora, más materialistas, por decirlo así, ¿no? Si eres pobre, debes votar a las izquierdas. Coño, pero tú le dijiste a la clase obrera que lo más importante eran los valores postmaterialistas, la identidad. Y ahora, o la identidad, la libertad negativa de poder vestirte como te dé la puta gana. Todo este tipo de chorradas siempre y cuando, chorradas en el contexto en el cual no tienes un puto salario con el que pagar el alquiler, la hipoteca o llenar la nevera. En ese contexto de desesperación son chorradas, efectivamente, desde mi punto de vista, porque no están cubiertas las necesidades básicas de dignidad ni fisiológicas. Entonces, creo que este es uno de los errores que cometió la izquierda a finales de los 90, a principios de los 2000, apropiarse de estos conceptos postmaterialistas y, digamos, no, perdón, no sé cómo publicitar estos elementos postmaterialistas a la clase obrera, y una vez la clase obrera se hizo propia o entendió como propios estos elementos, ahora enfadarse porque no entiendan como propios los conceptos materialistas propios de la supuesta clase obrera. Claro, pero es que yo pienso que la identidad es mucho más importante que tener un salario digno. Por eso no te voto. Y eso Vox lo ha entendido bien, porque ellos creo que por una parte rechazan lo políticamente correcto, que es el respeto a estos elementos postmaterialistas, pero por otra parte tienen muy claros los conceptos vertebradores de clase, ¿no? Ya sabemos en España lo que supone vertebrar, digamos, basar tu discurso político en elementos populistas o en su mayoría elementos populistas, articular un sinfín de demandas heterogéneas a través de la figura de un líder, etcétera. ¿Qué pasa cuando llegas a las instituciones? Si has basado toda o gran parte de tu argumentario en elementos populistas, una vez llegas a las instituciones te conviertes en eso, en lo que criticabas. Y eso no puede pasar por pura definición de lo que es el populismo. Ya hemos visto lo que ha pasado con Podemos, entonces creo que es objetivo. No es una crítica, ni mucho menos. Me parece que es relativamente objetivo. Y entonces creo que Vox, si sigue así, para bien o para mal, yo creo que para bien, le pasará exactamente lo mismo, por suerte. Llegará, si es que llega, a estar en alguna institución más allá de la región de Murcia, y porque Murcia ya sabemos que juega en otra liga, y bueno, al final pues les pasará un poco lo mismo. No sé si quieres hacer una última reflexión. Nos quedan 5 minutos de podcast, tal y como hemos dicho. Se han dicho, yo al menos he dicho muchas cosas y claro, algunas tendría que matizarlas, pero bueno, simplemente comentar algo que creo que es importante, y es que tenemos que entender que las siglas cada vez tienen menos importancia, y el hecho de que una sigla desaparezca o descienda mucho no es un fracaso necesariamente de la ideología que ha empujado a esas siglas a existir, ¿no? Quiero decir, Podemos va a desaparecer, Ciudadanos ha desaparecido, Vox puede que no suba demasiado y puede que llegue un día en que desaparezca. Incluso PP o PSOE, aunque sus estructuras están muchísimo más fundamentadas y son más sólidas, ¿no? Pero eso no se tiene que entender, creo yo, cada vez más. Debe desvincularse del fracaso ideológico, porque lo que importa es el líder. Entonces, o el líder o, digamos, el significante, ¿no? Más que una cara, ¿no? El significante. Y el significante puede tener éxito, aunque sea con otro nombre. Es algo tan tonto como eso, aunque sea con otro color. Podemos, pues en vez de llamarse Podemos y ser morado, pues se podrá poner otro color, no sé cuál, porque faltan ya, hay pocos que estén utilizados, que no estén utilizados, pues no sé, el amarillo, ¿no? Porque eso es INDEP. Pues yo que sé, cualquier otro color, con cualquier otro nombre, y esa misma idea, o digamos las esencias de esa misma ideología, o proyecto o programa político, pueden volver a triunfar. Lo que quiero decir con esto es que el contexto de liquidización, de fluidez política y electoral es muy importante.
Y entonces lo que le ha pasado a Podemos y quizás lo que le pase a Vox, que yo creo que les pasará, por cierto, no se debe achacar únicamente a unos errores, sino a dinámicas propias de este contexto líquido y posmoderno, también en la política. Si quieres, dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran leernos podrán hacerlo a través de nuestros blogs. Aquellas personas que quieran seguirnos, pues lo pueden hacer a través de YouTube, siguiéndonos, dándonos a seguir, suscribiéndose al canal. También estamos en Twitch. Bueno, vamos haciendo ahí. Aquellas personas que quieran contactar con nosotros lo pueden hacer a través de Instagram, de Twitter. En Instagram compartimos contenido posmoderno, millennial, precario. Y poco más. Nos emplazamos para el próximo podcast. Que vaya muy bien. Que vagi molt bé.